A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV y en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net. Además que también subimos a YouTube este programa luego de su emisión al aire. Nuestro canal de YouTube es Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia del doctor César Pazmiño, investigador en genética médica, Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo, Universidad UTE. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones y ahora hay un tema que viene a colación, sobre todo por la actualidad de los últimos días, son los daños y riesgos de la exposición del humo y cenizas. Doctor, esto es potencialmente peligroso. Muchas gracias por invitarme. Sí, como vivimos un poco por el tema a veces inmediato, ¿no? Entonces, claro, nos olvidamos que los restos, las cenizas, el humo cuando es directo, produce daños a la salud de varias maneras. Puede ser agudos, cuando tú estás expuesto, pues puede haber daños de los pulmones, sobre todo, alergias, sistemas de mucosas del tracto respiratorio. Pero también se ha visto que el humo, al tener tantos componentes químicos, tantos metales pesados, produce daños más allá de lo inmediato, digamos así, ¿no? De lo que te está ocurriendo de forma aguda. Produce daños crónicos. Y entre los daños crónicos es lo que yo llamo la atención por el tema de daños del material genético, del ADN. Este es un tema de moda, usted lo acaba de decir, por el tema de los incendios forestales, pero el aire de Quito, sobre todo, ya tiene unos niveles de polución, unos niveles altísimos, de contaminación altísimos. Así es. Los cuales se terminan convirtiendo en una muerte lenta, ¿no? Y de pronto nos hemos acostumbrado a vivir con eso, y claro, cuando se disparan estos incendios, las alertas suben en la calidad del aire, y cuidado, no salgan de la casa, pero realmente siempre tenemos un aire malo. Así es. El Quito es especialmente contaminado su aire tenemos primero una barrera de las montañas que hace que no circule tanto el aire, por tanto se concentra, se encañona ahí, ¿no? Y tenemos todo el sistema de los automóviles, el plomo, ahora el tema del humo, y tenemos otros componentes que ya los vivimos históricamente, como eran las cenizas volcánicas en algún momento. Así es que Quito es particularmente curioso en el tema de contaminación del aire. Nos está haciendo incluso este momento monitoreos de toda la zona de la González Suárez, donde estuvo expuesto la población, las personas, de la calidad del aire de esa zona, y efectivamente parece que tenemos alto índice de contaminación en el periodo del incendio, pero normalmente en Quito tenemos una alta contaminación. Y esto se produce por el humo y la ceniza, y al fin y al cabo los dos surgen de lo mismo, el origen es el mismo. Exactamente, entonces aquí lo curioso, y es que sí tenemos experiencia nosotros mismos investigando. Cuando hubo la erupción del Pichincha, se recogió ceniza y se hizo experimentos en ese momento con animales para ver cómo era el daño del material genético. ¿Y qué se determinó? Y ahí viene este fenómeno que se llama como... Hay dos formas de que el ADN se dañe, ¿no? El uno, los agentes contaminantes se pegan al ADN. Daños del ADN. Sí, entran a la célula, entran al núcleo, se pegan al ADN, se llama aductos, este fenómeno, aducción. Y este fenómeno hace que el ADN no se lea bien y se manifieste como una mutación. Pese a que no está mutado, pero está, al momento que está pegado ahí,
los de diferentes tóxicos es como que estuviera mutado. Eso es grave, ¿no? Además, así es. Porque claro, podemos hablar de lo que continuamente o conocemos, digamos, medianamente, que entra la ceniza, entra el humo a los pulmones, tenemos afectación de los pulmones. Pero si entra el tema de ADN, significa que estamos hablando de daños a las futuras generaciones, a la descendencia. Ahí hay una cuestión muy interesante que se ha demostrado que muchos de estos daños, si afectan a las células gonadales, óvulos de espermatozoides, podrían generar problemas malformativos. También hay un cálculo de a cuántas personas esto va a afectar, porque no es cuestión de alarmar el tema, ¿no? Ahí más o menos se ha determinado que un 10% de personas son susceptibles a estos daños, y dentro de eso podemos decir que hay un 5% que podría estar relacionado a problemas de pérdidas de embarazos, abortos, y un 2 a 3% de niños con problemas malformativos. Son mínimos, pero existen. Pero existen, exactamente. Bueno, cuando hablas, cuando es un 3% o un 5%, es riesgos reales que hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Entonces, esa es una manera en que los aductos, estos se pegan, estos metales pesados, de los aldehídos que tiene el humo, y la propia ceniza puede también producir un fenómeno que se llama el efecto molino. Es decir, las partículas estas que se hablaba tanto del 2.5 de tamaño, estas entran a la célula y causan en realidad un molino. Como está moviéndose la célula constantemente, estas partículas destruyen los organelos de la célula y destruyen el propio ADN. Entonces estas células tienden a morir, y el reemplazo, pues en el crecimiento rápido podría estar relacionándose también al tema de origen de cánceres. La ceniza volcánica versus esta ceniza de los incendios forestales es más o menos lo mismo. Es lo mismo, sí, más o menos. Porque tiene el mismo tamaño de partículas, exactamente. Claro que existen también restos de vegetación que con el viento van y vemos unas ramitas quemadas pequeñitas. Exactamente, además. Pero eso es lo que vemos. Ajá. Pero lo claro, microscópico que eso de es pronto no termine ingresando en nuestro organismo, porque si nos entra en la boca lo vamos a sentir. Claro. Pero en cambio lo las partículas estás respirando, incluso por la saliva, por el tracto digestivo también puede entrar. Y entonces se ha asociado justamente a estos cambios del material genético, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que esta es una información que antes no se la conocía, que cada vez se tiene más evidencia que existe esta alteración que produce los incendios. Por eso es que el tema de prevención de incendios, el tema de educar a las personas que no los produzcan, es importante, porque el daño no solo es la vegetación, no solo son los animales. Esa es la primera línea de acción, la prevención. Exactamente. Si es que no hay, mucho mejor. Exactamente. Porque el otro ya viene a ser curativo. Claro, el otro es de prevención ya de las sociedades, ¿no? Ajá. Y bueno, estamos siempre expuestos a tóxicos, en la misma modernidad nos ha hecho que estemos expuestos a tóxicos, ¿no? Las emisiones de los combustibles nos está exponiendo a tóxicos, hidrocarburos, plomo, los alimentos por el tema pesticidas, por la misma agua que puede estar contaminada también, y que los alimentos provenientes de vegetales también podrían estar contaminados por todos estos temas. Entonces, claro, ahí es que viene toda esta corriente de tener una mejor alimentación, el tema de cómo los alimentos y el derecho que tenemos las personas de tener una alimentación saludable, no contaminante, etcétera, ¿no? Pero tiene la base justamente de las investigaciones que se han hecho en relación a cómo estos fenómenos que parecen casuales empiezan a tener una lógica para la investigación y para el efecto en las personas. Dentro del boletín de esto que ustedes escriben, por supuesto que usted lo escribe, doctor, hay algo que me llama la atención aquí, además porque está en negrillas y dice estrés oxidativo. Es un estrés de las células. Exacto, la célula, al entrar en este estrés por los contaminantes, empieza a producir sustancias, empieza a producir óxido, y esto tiene que ver con el envejecimiento y la muerte de las células.
¿Y eso a qué puede llevar? Entonces, eso que comienza a producir, por ejemplo, a enfermedades incluso exactamente, coronarias, puede producir en realidad problemas de inmunidad y las alergias, puede producir otra vez el tema de las células de estas que están afectadas por estrés oxidativo, pueden entrar en un proceso que se llama de muerte celular genéticamente programada. Hay genes que controlan este tema y la célula decide suicidarse porque no puede resistir más. Cuando estos procesos... Llega a un estrés. Exactamente. Pero lo curioso de esto es que este fenómeno es una respuesta de auxilio y de adaptación para que no llegues al 10% de la población que falla, digamos así. Entonces el 90% responde bien al estrés oxidativo, las células mueren y se recuperan. Pero este 10% que no ocurre un buen proceso de este tipo, tiene un riesgo prácticamente relacionado a desarrollo de cánceres. Puede ser de vejiga, de pulmón, de sangre, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay evidencia, por eso es el tema de que yo escribí sobre eso, porque las personas piensan que solo es el tema de tengo el humo y ya va a pasar el rato que llueva, y dices, muy bien, pero tienes un riesgo porque estás expuesto a estas sustancias. En 3 días es una exposición aguda tremenda, pero hay personas que justamente por eso pueden tener esta afectación de su material genético. Y ante eso, ¿no? hay grupos que están más expuestos o de mayor riesgo que otros, y primero los ciudadanos de pronto donde se dieron los focos de estos incendios, la gente de la González Suárez, de Guápulo, de Bellavista, el barrio Bolaños, etcétera, etcétera. Pero también me preocupa, por ejemplo, el tema de los bomberos. Los bomberos claro, están en exactamente. Y ellos usan mascarilla, que eso es una de las cuestiones que tiene que ocurrir, porque ya se conoce que las partículas son las que van a entrar a los pulmones, sobre todo, y dañarlos. Ellos sí o sí tienen, ¿no?, que utilizar. Exactamente. Y también me iba a comentar antes que se ha visto que en experimentos en ratones, que las partículas y el daño del material genético transmites a la descendencia a través de problemas malformativos. Entonces, este es un llamado de atención también a que cuando existen estas exposiciones así agudas, tan dramáticas como lo que vivimos, tienes un riesgo de que te ocurra a ti algo o que se afecte el proceso de embarazo. Entonces, bajo esa visión, yo vuelvo a decir, no es que queremos alarmar a las personas, sino que simplemente nuestra forma de ver el proceso que vivimos es a través de los datos científicos que tenemos, que alertan a la población para que tengamos las medidas que se van recomendando en el momento en que se produce un fenómeno de esto. Y esas medidas terminan siendo medidas de control, como las que tenemos en el boletín, por ejemplo, monitoreo de la calidad del aire. Exacto, esto es importantísimo, porque vemos que a través de eso al menos tenemos que tener políticas de descontaminación del aire. Entonces aquí viene lo que siempre hemos hablado, el tema de controlar el flujo de humos de los vehículos, el tema de cómo están las chimeneas de fábricas, etcétera. Eso para lo hace el municipio, básicamente. Debería hacerlo, sí, así es. Pero claro, nos dicen... estamos fuera de los valores normales, y resulta que los valores normales tampoco son normales, porque exactamente, exactamente. Y cuando nos dicen estamos fuera, dicen recomendamos que en lo posible no salgan, debería haber una obligatoriedad de que no salgamos, ¿no? Además que debería haber una opción de que quien contamina descontamine, que esa es una política pública, ¿no? O sea, si usted está contaminándome, busque las formas de no contaminar. Si usted tira aire como es humo. O desechos, tiene que tener una política de descontaminación, que eso es lo que nos falta aquí en este país, ¿no? Estamos hablando ya del Machángara. El Machángara, a través de toda su agua y todo lo que filtra, se llama escorrentía el fenómeno, contamina todo lo que esté cerca. Entonces contamina alimentos, contamina 10 centímetros. Claro, cerca estás hablando de que la escorrentía puede, se calcula de entre 1 kilómetro, 2 kilómetros de escorrentía, que ahí empieza a topar a las plantaciones de alimentos, y entonces es todo un proceso. La contaminación es tremenda por ese tema, ¿no? Porque tiene muchas formas de expandirse en la población, y la contaminación prácticamente está relacionada a enfermedades crónicas, cáncer, enfermedades renales,
enfermedades pulmonares. Restricciones de actividades al aire libre, limitar actividades como deportes o ejercicio al aire Exactamente. libre durante los eventos de alta contaminación. Exactamente, cuando está el proceso agudo. Por ejemplo, se debían de haber cerrado los parques, ¿no? Así es, los vamos a cerrar porque el humo está Sí, lo causando sentimos un mucho, problema. ajá, Claro. sí. Entonces, esas son las Ajá. cuestiones de educación ambiental que y tenemos ahí es como que, tener. yo estoy respirando. Claro, es cuando más riesgo tienes. Ajá. O hacer deporte en los sitios donde más tráfico hay, por ejemplo. Que las personas salen a trotar donde hay tráfico. Entonces dices, primero la necesidad de respirar es mayor, por tanto entra más aire contaminado. Entonces tienes que escoger los sitios donde vas a hacer deporte. Uso de mascarillas, filtración de aire interior, instalar purificadores de aire. Eso es más complicado, es más caro, pero eso es por eso yo llevo el tema también a la responsabilidad de que tenemos todos los ciudadanos para protegernos cuando existen estos fenómenos agudos, ¿no? Lo básico que colocar las toallas húmedas que decían debajo de las puertas, cerrar y hermetizar las ventanas. Ajá. Entonces eso hace que al menos disminuya tu contaminación aguda, ¿no? Educación y concienciación, ¿no? Eso es exactamente, que es lo que estamos hablando, todo de la educación ambiental. Dice, pero ¿en dónde pongo en práctica la educación ambiental? Justamente en estos procesos, ¿no? Desarrollo de políticas de quema controlada. Eso me parece súper interesante, porque poco se habla, ¿no? Se habla de que quemaran porque quieren que llueva, quemaron porque tenían maleza, quemaron por eso. Pero ¿por qué no hay una política de justamente hay un comportamiento social que conocemos que en las áreas rurales, por ejemplo, queman los donde hacen sus plantaciones porque eso les permite renovar. Exactamente, claro, ¿no? Entonces tiene que haber una política de educación sobre eso, es decir, en qué sitio quemo, cuánta cantidad debo quemar, etcétera, para poder controlar esto que es pronto con organismos que están ahí. Imagínate el dinero que nos gastamos en estas cuestiones agudas. La prevención, el movilizar todo lo que se moviliza. Lo que viene después, ¿no? La reforestación. Exactamente. Entonces todo eso es una cuestión, digamos, grave que habría que planificarla también. Reforestación y conservación, que es lo que estamos hablando. Que es lo que estamos. Ahora porque pero primero hay porque que el suelo si no reforestamos, tenemos otro riesgo, que vienen las lluvias y va a haber todo lo que quieras, deslaves y va a haber inundaciones, porque de todas maneras toda la vegetación es como una esponja. Hoy mismo habría que averiguar toda esa ceniza que cayó, debe estar en las alcantarillas. Exactamente. Y ya vienen las lluvias, ya vinieron las lluvias, ya están aquí además. Entonces vamos a ver cómo se maneja esto, pero el tema era llamar la atención, ¿no? O sea, de que no olvidarnos que esto nos puede volver a pasar de pronto el siguiente año y tenemos que estar alertas sobre las cuestiones de salud que podrían estar involucrando el estar expuesto a humos, cenizas, etcétera. Claro. ¿No? Hay cosas que las podemos hacer desde nosotros, no es necesario que en una campaña, lo ideal sería que por supuesto existan campañas a través de medios, de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero claro, nosotros ya debemos de saber que para la próxima apenas sepamos algo, mascarilla, y llegamos a la casa, hermetizamos, de la participación ciudadana también para el control y la denuncia de las personas que están provocando incendios, que es difícil, ¿no? Porque las personas que las provocan están bien camufladas. Y entonces, pero sí tenemos que estar alertas, ¿no? Para al menos poder detectar. No se puede negar que la sequedad de la vegetación, una botella puede ser la causa del inicio, etcétera, ¿no? Pero sí tenemos que tener todas estas precauciones para que desde el punto de vista de la salud tengamos la posibilidad de defendernos. Claro, estar activos y denunciar cualquier hecho que lo veamos extraño. No vemos tal persona que entró, que salió de determinado bosque, pasó por mi sector, lo vimos como una caneca, qué sé yo. Y hay que denunciar, hay que alarmar, pues por supuesto. Y tener esta alternativa de estar preparados para hermetizar las casas, por ejemplo, ¿no? Tienes que tapar. O sea, siempre tener todos los elementos. Por ejemplo, cinta de embalaje. Exacto, para poder hermetizar y que de alguna manera te protejas. Entonces yo creo que esto nos enseña también de las debilidades que tenemos como ciudad,
Claro. Esto de que llegó tan arriba las llamas hasta la Claro, González porque Suárez, hasta los esto fue otros gigante, barrios, claro. esto fue gigante, pero realmente en esto no hay límites claro. tampoco. Y el ¿no? o sea, cerro peor. Auqui, que Ajá. por suerte se quedó en la mitad, porque si avanzaba para monjas era una tragedia. Entonces esto nos hace ver cómo somos débiles con el tema de la protección y de todo lo que podría ocurrirnos, aparte de las desgracias personales o de las propiedades, ¿no? Entonces el tema de llamar la atención sobre la salud y que eso concientice a las personas que también tenemos un problema de salud cuando se producen los incendios. Ahora, ¿qué síntomas, por ejemplo? Porque podemos estar afectados, pero que nos obligue o que debamos de ir a una consulta médica. Mucha gente de pronto siente carraspera, siente alguna cosa. Exactamente. Siente que está tosiendo mucho en el último tiempo. Es importante ir a consulta. Incluso la temperatura mismo del humo puede producir quemaduras en las mucosas, ¿no? Respiratorias. Entonces eso se va a manifestar con molestias, con dificultades de respiración, que esto va a hacer que tengas una alerta. Va a haber a veces, es tan alta la concentración de humo en los pulmones que vas a tener una insuficiencia respiratoria sin poder respirar, es ya una emergencia. Y entonces todas estas señales que tenemos que estar alertas. Hay mucha gente de los barrios que pudieron evacuaron voluntariamente para irse a otras partes porque era insoportable. Yo vivo ahí por la González Suárez. Y entonces era tremendo porque no podías respirar. ¿Qué hizo usted, doctor? ¿Salió? Yo salí, ¿no? Entonces, porque en realidad nunca habíamos vivido una situación así. Entonces ahí es que yo me animo a escribir también sobre esto, ¿no? De decir, ve, aquí aparte del humo hay toda esta cuestión que podría estar afectándonos a las personas, a los niños, a las personas mayores, que son las más susceptibles de problemas agudos, pero también al resto de personas que pueden tener justamente todos estos daños que estamos refiriendo del material genético. No necesariamente significa genético que heredes, ¿no? Claro. Pero a ti mismo. O sea, cuando los genes se dañan, producen problemas en ti mismo. Y lo más frecuente son las enfermedades crónicas. El tema de educación que hablábamos, por supuesto, no solamente nos referimos a la educación en unidades educativas, lo que es inicial, escuelas, colegios, universidades, a través incluso del tema de simulacros, sino también a través de las entidades públicas y las empresas privadas, el tener planes que permitan ante estas cosas evacuar, hacer por ejemplo el tema de teletrabajo, ¿no? Exactamente, que se respete esa cuestión de salud de las personas, ¿no? Que hay que cuidarles, entonces no puedes exponerte. Ahí veíamos cuestiones curiosas que durante el momento que bajó ya un poco, enseguida se empezaron a hacer labores en los edificios, ¿no? A limpiezas y estas personas trabajando normal, sin protección. Y cuando limpiamos estamos levantando vuelta la ceniza. Entonces todo eso tiene que ser un poco de sensibilidad ciudadana, pues no puedo hacer que las personas trabajen limpiando los edificios o las ventanas de los edificios, de las casas, etcétera, sin protección, cuando estás en un proceso agudo de contaminación que podría dañarte, más allá de lo que estás viendo, que es el material genético. Entonces todo eso nos hace ver que tenemos que tener políticas públicas de protección. Algo se está haciendo, vuelvo a decir, el tema del Machángara. Hay muchas experiencias en el mundo de cómo se ha logrado descontaminar ríos tan contaminados como el Machángara. Así es que ese es un primer paso, pero luego hay que ir al tema del aire, ¿no? Y ver cuáles son las fuentes reales de contaminación y qué planes se puede tener para que nuestro aire esté sin contaminantes, que son en definitiva los que nos van a producir este tipo de enfermedades crónicas y cáncer. Así es, ¿no? El humo de los incendios forestales, que hemos estado hablando el día de hoy con el doctor, está compuesto además de partículas como el monóxido y dióxido de carbono, de pronto los más conocidos, los más, ¿no? Conocidos. Compuestos orgánicos volátiles, es decir, todo esto de la vegetación, sí, ¿no? Aldehídos, ¿qué son los aldehídos? Aldehídos son como, digamos, como, para decir algo más fácil, como alcoholes, ¿no? Ya, son, que se producen ahí mismo por la combustión y que son dañinos directamente a las células. Ácidos orgánicos, metales pesados. Exacto, los metales pesados, ahí tenemos un montón de cuestiones, los hidrocarburos también, que son dañinos directamente al material genético. Entonces, toda esa lista de cuestiones que se pusieron en su momento en el artículo son
calificados como genotóxicos, tóxicos de genes. Hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso ya es más complicado, simplemente quiere decir que tiene una composición. Nos llama la atención lo de aromáticos, porque además decimos hidrocarburo y siempre relacionamos como con los combustibles, pero decimos aromático, qué chévere, ¿no? Pero es por la composición más bien el nombre, ¿no? Sí, ya lo entiendo. Doctor, muy gentil por haber estado con nosotros. Muchas gracias, siempre es grato también. conversar con usted. Sí, es una cuestión del momento esto, pero no tenemos que olvidarnos. No, por supuesto. Sí. Por supuesto, porque vendrá después el próximo año. Esto es cíclico, vuelven los incendios forestales y vuelta estamos con el mismo tema y resulta que no hemos hecho nada en el camino. Amigos, ha estado con nosotros el doctor César Pazmiño, investigador en genética médica, Facultad de Ciencias de la Salud, Eugenio Espejo, Universidad UTE, hablándonos daños y riesgos de la exposición al humo y las cenizas. Que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.